Buenas tardes, profesores. Nuestro paper se titula La difusión cognitiva. Se asocia con un control deficiente de la diabetes en los adultos mayores. Los autores son Medan Munchi, Laura Grande, Melody Hartier, Darlene Ayers, Amy Schulz, Roberta Carlson, Susan Lin, William Milberg, Kate Welcher. Este paper fue publicado en la edición de geriatría en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, en Boston, Massachusetts, en el año 2006. El objetivo de nuestro paper es evaluar la asociación entre la difusión cognitiva y otras barreras y el control glucémico en nuestros adultos mayores con diabetes. La diabetes en los adultos mayores se ha convertido en un importante problema de salud a nivel público y a nivel de salud privada. Esto afecta cada vez más a más personas en el mundo. El hecho de tener una edad avanzada con diabetes se asocia de forma independiente con un riesgo de disfunción cognitiva. Este riesgo para los adultos mayores son más propensos a tener diabetes. Las pruebas neuropsicológicas han demostrado una difusión, o sea, un déficit en la función cognitiva. En los pacientes con diabetes se observan anomalías de funciones cognitivas mediadas en el lóbulo frontal. Esto principalmente afecta a las funciones ejecutivas, que incluyen una serie de comportamientos complejos como la resolución de problemas, la planificación, la organización, la percepción, el razonamiento y la atención, teniendo en cuenta la importancia de las conductas del autocontrol en el tratamiento de la diabetes y la alta complejidad de los regímenes del tratamiento de la diabetes, como por ejemplo las pruebas, como controles médicos que se tienen que realizar estos pacientes, la medición de la glucosa, la planificación de su dieta y el cumplimiento de la medicación que tienen recetado. Los pacientes diabéticos con difusión cognitiva pueden también experimentar dificultades, como por ejemplo para controlar su enfermedad o para controlar las afecciones agudas asociadas con un tratamiento, como por ejemplo la hipoglucemia. La difusión cognitiva especialmente se enfoca también en la difusión ejecutiva. Esto quiere decir que puede afectar la percepción del comportamiento, por lo tanto puede contribuir a que el paciente minimice las dificultades que está experimentando. Es poco probable que estos pacientes, cuando van a sus controles cada 6 meses, le digan al médico que tienen problemas cognitivos. Entonces, por esto los médicos no pueden tratar a tiempo estas patologías cognitivas que adquieren estos pacientes. La diabetes y la difusión cognitiva. A la diabetes y a la disfunción cognitiva también se asocia la depresión y el deterioro funcional. Esto principalmente se ve en pacientes con edad avanzada. Por lo tanto, se planteó una hipótesis la cual nos indicó que la disfunción cognitiva junto con la disminución del estado funcional general y las condiciones comórbidas como la depresión pueden formar una barrera para lograr o mantener un buen control glucémico entre los adultos mayores con diabetes. Dentro de los diseños y métodos de la investigación, se analizaron los datos recopilados de pacientes de 70 años o más que fueron evaluados en esta clínica y también fueron evaluados por un educador en diabetes. Se excluyeron pacientes con un diagnóstico establecido de demencia o un trastorno de la memoria, los que necesitaban un intérprete o los que no tenían una muy buena visual. Dentro de los exámenes que se plantearon en este paper está el mini examen del estado mental, que es una de las medidas de detección cognitiva más comúnmente utilizadas porque es rápido y fácil de administrar. Este examen se basa en preguntas específicas relacionadas con la atención, orientación, memoria, cálculo y lenguaje. La puntuación de la medida se basa en un total de 30 puntos y la discapacidad se indica con una puntuación de 24 o menos. Y también obviamente tiene una serie de limitaciones psicométricas como algunos elementos de la función ejecutiva. Otra prueba es la prueba del dibujo del reloj o CDT, que es una medida bien conocida y validada de la función cognitiva. Consta de 2 hojas de papel que se le entregan al paciente, una proporciona las instrucciones escritas y la otra sirve como una hoja de respuestas.
Las instrucciones indican a los participantes que dibujen un reloj y establezcan la hora 10 minutos después de las 11. En la imagen 1 tenemos un ejemplo del mini examen del estado mental y en la imagen 2 una de la prueba del dibujo del reloj. También tenemos una prueba de dibujo de reloj, pero esta vez puntuado por el método Méndez. Utiliza una escala de 20 puntos, tiene una puntuación que es mucho más preciso para predecir el déficit de la función cognitiva y se correlaciona con el mini examen del estado mental. También tenemos la escala de depresión geriátrica, que se usa para detectar síntomas depresivos en personas mayores. Tiene una escala de 15 puntos y la deficiencia se indica con una calificación de 5 puntos o más. En la imagen 3 tenemos un ejemplo de la prueba del dibujo del reloj puntuada por el método Méndez y en la imagen 4 una escala de presión geriátrica. La prueba del reloj en una caja, o SIB, es una prueba del dibujo del reloj modificada. Es un índice rápido y confiable de la función ejecutiva. Se puntúa utilizando una escala de 8 puntos que consta de subpuntuaciones y de memoria de trabajo de 4 puntos y función ejecutiva de 4 puntos. Se pide a los participantes que dibujen un reloj en el cuadro azul, pero la hoja respuesta consta de 4 casillas de diferentes colores: amarillo, rojo, verde y azul. La puntuación total del SIB se utiliza para evaluar la función cognitiva general. También tenemos cuestionarios, que es una entrevista por una enfermera educadora en la clínica de diabetes, que abordan la dificultad con la visión, la audición, las caídas y el miedo a las caídas, también las actividades de la vida diaria y las actividades de la vida diaria, pero con instrumentos. Tenemos 2 cuestionarios. El primero habla de 5 áreas, como bañarse, ir al baño, arreglarse, vestirse y comer, y el segundo mide la funcionalidad de la persona, como en viajes, compras, tareas domésticas, manejo de finanzas, uso del teléfono y toma de medicamentos. Los datos demográficos y la información clínica sobre la diabetes, además de su control, se recopilaron a partir de los datos recopilados durante la visita a la clínica. Estos datos incluyeron la edad, el sexo, el tipo y duración de diabetes, la hemoglobina, los antecedentes autoinformados de hipoglucemia, el tipo de tratamiento para la diabetes. Dentro de los métodos estadísticos, primero se midieron los odd ratios de los datos continuos mediante una regresión logística simple y se evaluaron las diferencias en los datos de frecuencia mediante una prueba exacta de Fisher. Luego se midieron los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman en función de las distribuciones bivariadas de las variables continuas. Después los modelos de regresión lineal simple, que predice la hemoglobina con variables de interés. Y por último, modelos multivariados que predicen la hemoglobina controlando las variables de interés. Los resultados, si son menores a 5, se asignan al grupo bajo, mientras que las puntuaciones sobre 6 o iguales se asignaron al grupo alto. De manera similar, los participantes con una puntuación baja de CDT, bajo de los 13, fueron asignados al grupo bajo, mientras los que estaban sobre o igual a 14 fueron asignados al grupo de CDT alto. Bueno, en cuanto a los resultados de la evaluación de 60 pacientes mayores a 70 años con diabetes tipo 2, podemos señalar que la mayor proporción de la población de estudio fue femenina. La relación era 58:42 en comparación a varones. Eran caucásicos, es decir, que son de Europa y con educación universitaria. El 68% de los pacientes vivían con un cónyuge u otros miembros de la familia que estaban apoyándolos constantemente. También se observaron significativas cifras de discapacidad funcional en las muestras de pacientes. Podemos señalar que el 48% de los pacientes tenían autodeficiencias, el 53% tenía problemas a la visión y el 33% tenía antecedentes de caídas recientes y el 44% tenía miedo de caerse. Siguiente diapositiva. Solo el 39% pudo realizar el examen de IADL de forma independiente, lo que indica claramente que hay una necesidad de apoyo de los cuidadores. El 35% estaba por debajo de la CIB media y el 38% estaba por debajo de la puntuación de la CDT. Sin embargo, en el examen de MMSE, a nivel demográfico, en cuanto a la depresión y otras variables, no se correlacionó con el examen A1C. Los modelos de regresión lineal simple confirmaron que tanto el examen de CIB y el CDT pueden predecir el control glucémico. Acá tenemos en la
el anterior, eso, las características de la población de estudio, podemos, bueno, aquí vemos todas las características en sí, lo que habíamos señalado ya, y finalmente que el 12% de los pacientes tiene una puntuación por debajo del examen de la depresión, que es el MMSE. Siguiente. En cuanto a la relación entre la difusión cognitiva y el control glucémico, se observó una correlación entre los exámenes CIB y A1C, que era inversamente proporcional, y de la misma manera se relacionó el examen de CDT con el A1C. El examen de la depresión y otras variables no se relacionaban directamente con el examen de la glicemia. La disfunción cognitiva medida por los exámenes del CBI o CDT fue el único predictor de un mal control glucémico, y los pacientes con difusión cognitiva tuvieron una mayor puntuación en el examen de la glicemia en comparación a los pacientes sin difusión cognitiva. Finalmente, el 33% de los pacientes tenían síntomas depresivos según la puntuación del GDS, y no se observó una correlación entre el test de CIB y CDT con el examen de la depresión según los puntajes. Siguiente. En cuanto a las puntuaciones del CIB, podemos concluir que los pacientes con puntuaciones bajas de este examen tenían un índice de masa corporal más bajo. El 35% de los pacientes con un CBI más bajo vivían solos, lo que nos señala que están en un grupo de población más vulnerable y con mayor riesgo de complicaciones a contraer la diabetes debido a las barreras que enfrentan. Se puede concluir entonces que pacientes de mayor edad tienen más riesgo de tener problemas cognitivos. El estudio presentado es el primero con estas variables y relacionarlas con la diabetes, y dio como resultado que el tercio de la población en estudio cuenta con disfunción cognitiva analizado por el CIB, y en presencia de esto se asocia al mal control de la diabetes. Las funciones cognitivas son necesarias para realizar tareas complejas, sobre todo para pacientes diabéticos. En la historia, después de que comienza con el control glucémico, se observa una importante mejoría en las complicaciones de la diabetes, pero al contar con problemas cognitivos se dificulta el régimen estricto que se necesita para que se tenga un buen control, como por ejemplo dosis, horario de inyecciones o medicamentos orales, etc. Es por esto que es importante que este punto se tenga en cuenta a la hora de pensar en el plan de tratamiento, ya que el 35% de los pacientes con disfunción cognitiva vive solo, lo que es preocupante porque no cuentan con ni un apoyo ni personal que observe que se lleve bien a cabo el tratamiento. Además de que el estudio mostró que alrededor del 34% presentó síntomas depresivos. No obstante, aún no se encuentra una relación exacta con la diabetes. En el estudio se utilizan herramientas fáciles para evaluar la función cognitiva como el CIB y el CDT, donde la más eficiente fue el CIB, que evalúa la memoria y la función ejecutiva. La diabetes también se asocia con la incidencia de discapacidades funcionales, mayor riesgo de caída y fracturas, lo que habla del equilibrio o la pérdida de condición muscular. También cuentan con problemas de audición y visión en esta población vulnerable y su aumento en la morbilidad. En resumen, este estudio identifica la alta prevalencia de disfunción cognitiva, depresión y discapacidades funcionales entre los ancianos con diabetes, y llama la atención sobre varios desafíos en su gestión. Es esencial formular regímenes de tratamiento para la diabetes que tienen menos probabilidad de causar hipoglucemia. La relación riesgo versus beneficio del control glucémico debe evaluarse con frecuencia entre los ancianos con disfunción cognitiva para lograr el control más estricto posible con el menor riesgo posible de hipoglucemia. Muchas gracias.